Las brujas de mi familia. Mi nombre es Cintia y hace 5 años, cuando tenía 20, vivía con mi madre, mis tías y mi abuela en una antigua casa de campo a las afueras del pueblo. Desde que tengo memoria, ellas se habían dedicado a la brujería, algo que, aunque no compartía, había aceptado como parte de mi vida. No obstante, esa noche en particular fue diferente, pues nunca antes había presenciado uno de sus rituales. Era una noche oscura y lúgubre, en la que apenas se distinguía la luz de la luna entre las nubes. Había un aire pesado y denso que me rodeaba, como si presintiera que algo extraño estaba a punto de suceder. Mi familia decidió realizar un ritual para alejar las malas vibras de nuestra casa, y aunque no era mi costumbre, decidí unirme a ellas. Nos dirigimos hacia una cueva ubicada cerca de nuestra casa, un lugar que siempre me había parecido tenebroso y del cual había evitado acercarme. Sin embargo, esta vez me encontraba caminando hacia allí, acompañada por el sonido de nuestras pisadas en la hojarasca y el murmullo de las ramas moviéndose por el viento. Al llegar a la entrada de la cueva, mis tías encendieron velas, mientras mi abuela sostenía en sus manos unos libros antiguos y polvorientos cuyo contenido desconocía. La luz de las velas proyectaba sombras fantasmagóricas en las paredes de la cueva, lo que acentuaba mi creciente sensación de inquietud. Mis tías comenzaron a preparar el ritual, disponiendo todo lo necesario en el suelo. Entre los elementos que utilizarían, había una botella con sangre de cabra y un mechón de cabello del cual no sabía su procedencia. La simple visión de esos objetos aumentaba mi temor, pero decidí mantener la compostura y seguir adelante. A medida que el ritual avanzaba, mis tías y mi abuela recitaban palabras en un idioma que no reconocía, y yo me mantenía en silencio, observando cada movimiento con cautela. No podía evitar sentir que algo no estaba bien, que aquel ritual tenía un propósito más oscuro del que me habían contado. No obstante, me encontraba allí, en medio de la oscuridad, junto a mi familia, sintiendo como una energía inquietante se apoderaba de la cueva. En mi mente, una mezcla de miedo y curiosidad me impulsaba a quedarme y descubrir qué sucedería a continuación, sin saber que aquella noche sería solo el comienzo de una serie de aterradores acontecimientos que cambiarían mi vida para siempre. En ese momento, casi al finalizar el ritual, mi abuela mencionó el nombre de mi novio, Jorge. Sentí como mi corazón se detenía por un instante y mi sangre se helaba en las venas. A pesar de mi miedo, la ira comenzó a apoderarse de mí. Pues no podía creer que mi familia estuviera haciendo algo en contra de la persona a la que amaba. Enfurecida, me abalancé sobre el altar improvisado y arrojé al suelo las velas y la sangre que estaba en un florero. La oscuridad invadió la cueva mientras las llamas se apagaban, y el eco de mis acciones retumbaba en las paredes de piedra. Mis tías y mi abuela me miraron sorprendidas, mientras mi madre intentaba justificar sus acciones, diciéndome que Jorge no me convenía, que no tenía trabajo y era poco agraciado, y que yo merecía a alguien mejor. En ese momento, mi enojo alcanzó su punto máximo y, sin poder contenerme, les grité que no se metieran en mi vida. La cueva parecía vibrar con la intensidad de mis palabras, como si las propias paredes pudieran sentir mi ira y mi dolor. Mi madre y mis tías bajaron la mirada, mientras mi abuela me observaba con una expresión indescifrable en su rostro arrugado. La ira se disipó lentamente, dejando tras de sí un profundo sentimiento de tristeza y traición. Me di cuenta de que, en su afán por protegerme y guiarme, mi familia había cruzado un límite que no debieron traspasar. A pesar del amor que sentía por ellas, sabía que ya no podría confiar en ellas de la misma manera. En silencio, recogí las velas apagadas y salí de la cueva, dejando atrás a mi familia y el ritual inconcluso. La noche había recuperado su oscuridad y frío, pero mi corazón ardiendo de furia e indignación me mantenía caliente mientras me alejaba de aquel lugar. No sabía qué me depararía el futuro después de esa traición, pero estaba decidida a enfrentar cualquier desafío por mi cuenta, sin dejarme influenciar por las creencias y deseos de mi familia.
Lo que no imaginaba era que aquella noche de traición y furia sería solo el inicio de una serie de eventos escalofriantes que pondrían a prueba mi valentía y cambiarían mi vida para siempre. Apenas llegué a casa, tomé una maleta y comencé a llenarla con mi ropa y pertenencias más importantes, decidida a irme a casa de Jorge, quien vivía a poca distancia. No quería pasar ni un segundo más en ese lugar donde mi familia había intentado manipular mi vida sin mi consentimiento. Estaba a punto de salir por la puerta, cuando las brujas de mi familia aparecieron frente a mí. Una de mis tías me miró con seriedad y me dijo que entendía mi enojo, pero que lo que había hecho estaba muy mal. Me explicó que dejar un ritual inconcluso podría traer graves consecuencias, ya que estaba jugando con fuerzas que no debían ser tomadas a la ligera. Hizo alusión a que el diablo no toleraba ese tipo de juegos. A pesar de sus palabras, no podía dejar de sentir coraje hacia ellas. Les respondí con firmeza que no me importaban las consecuencias y que me iba de esa casa para que no me molestaran más. Les pedí que dejaran en paz a Jorge y que no intentaran interferir en nuestra relación de nuevo. Mis tías y mi madre parecieron sorprendidas por mi determinación, pero mi abuela me observó con una expresión preocupada en su rostro. A pesar de su reacción, me mantuve firme en mi decisión y salí de la casa, sintiendo un peso en mi pecho que me oprimía. Llegué a casa de Jorge y le conté lo sucedido, buscando consuelo y apoyo en él. Él me abrazó con fuerza, prometiéndome que estaríamos juntos y enfrentaríamos cualquier cosa que se nos presentara. Aunque sus palabras me reconfortaron, no pude evitar sentir un temor creciente en mi interior, como si el abismo de lo desconocido se abriera ante mí. La advertencia de mi tía sobre las consecuencias de dejar un ritual inconcluso retumbaba en mi mente, pero me negaba a darle importancia. No quería que el miedo gobernara mi vida y mis decisiones, pero lo que no sabía era que esa noche había desatado fuerzas oscuras que no tardarían en manifestarse. Las primeras semanas en casa de Jorge transcurrieron sin incidentes. Nos sentíamos felices y seguros juntos, y yo comenzaba a olvidar los eventos aterradores que habían llevado a mi huida de la casa de mi familia. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, comenzamos a escuchar un extraño sonido, como si algo estuviera arañando las paredes. Nos miramos con inquietud, pero no le dimos mayor importancia, atribuyéndolo a algún animal nocturno o al viento. Otra noche, Jorge metió la mano debajo de la cama para buscar algo que había dejado caer y sintió que algo lamió su mano. Retiró la mano rápidamente, describiendo una lengua fría, rasposa y asquerosa. Ambos nos quedamos estupefactos y asustados, pero no encontramos ninguna explicación lógica para lo sucedido. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros cuando, en otra ocasión, mientras dormíamos, fuimos despertados por ruidos en la habitación. Al abrir los ojos, vimos algo que parecía sacado de nuestras peores pesadillas. Dos de los peluches de Jorge parecían haber cobrado vida, y se burlaban de nosotros, señalándonos y riéndose con malicia. El terror nos invadió por completo, y comenzamos a cuestionarnos si lo que estaba sucediendo tenía alguna conexión con el ritual inconcluso que había interrumpido semanas atrás. La advertencia de mi tía resonaba en mi mente, y no pude evitar sentir que, en mi desesperación por proteger a Jorge, había desatado fuerzas oscuras y peligrosas que ahora nos acechaban. Sabía que debía enfrentar el problema y buscar una solución antes de que las cosas empeoraran, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Había dejado atrás a mi familia y sus conocimientos sobre brujería, y ahora me encontraba atrapada en una situación que amenazaba con destruir la vida que había construido junto a Jorge. Con cada nueva manifestación de esas fuerzas oscuras, la tensión y el miedo se apoderaban cada vez más de nuestras vidas. La incertidumbre y la angustia nos atormentaban día y noche, y sabíamos que debíamos encontrar una manera de detener ese tormento antes de que fuera demasiado tarde. Y la situación empeoró considerablemente. Un día, mientras Jorge se bañaba, escuché un grito desgarrador que provenía del baño. Corrí hacia allí y lo encontré temblando de miedo.
Me contó que el agua de la ducha había salido hirviendo de repente, la luz del baño se había apagado y, además, había escuchado a alguien pronunciar su nombre en repetidas ocasiones. Al escuchar su relato, mi corazón latía a 1000 por hora y el miedo recorrió todo mi ser. Lo abracé con fuerza y le dije que todo estaría bien, pero en mi interior sabía que estaba equivocada. Aquella misma noche, uno de los peores presagios se manifestó, pues una de las cruces que Jorge tenía en su cuarto, ya que era católico, se cayó y se partió en pedazos sin razón aparente. Y para colmo, Jorge comenzó a sentirse muy mal. Le dio fiebre, tos y su piel se tornó pálida. Su estado empeoró rápidamente e incluso empezó a vomitar cabellos, algo que me dejó horrorizada y sin saber qué hacer. No podía negar más la realidad, las fuerzas oscuras desatadas por el ritual inconcluso estaban afectando a Jorge, y era mi culpa. Desesperada y sintiendo que no tenía otra opción, decidí enfrentar mi miedo y regresar a la casa de mi familia para pedirles ayuda. A pesar de todo lo que había ocurrido, sabía que ellas eran las únicas que podrían enfrentar y detener las fuerzas que ahora amenazaban nuestras vidas. Con el corazón en un puño y la determinación de proteger a Jorge, me dispuse a enfrentar a mi familia y a las sombras del pasado que ahora se cernían sobre nosotros. No tenía idea de lo que encontraría al regresar a aquella casa, ni de si podríamos detener el mal que nos acechaba, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para salvar a Jorge y recuperar nuestras vidas. Regresé a la casa de mi familia con el corazón lleno de temor y resentimiento. A pesar de que no quería estar allí, sabía que era la única opción que tenía para proteger a Jorge y poner fin a la pesadilla que estábamos viviendo. Mis tías, mi madre y mi abuela estaban felices de verme de vuelta, pero yo no podía olvidar lo que habían intentado hacerle a Jorge. Aún así, les conté todo lo que nos había sucedido en los últimos días, esperando que pudieran ayudarnos a detener las fuerzas oscuras que nos atormentaban. Para mi sorpresa, no parecieron sorprendidas por lo que les conté. Con seriedad, prometieron ayudarnos y aseguraron que todo mejoraría. Incluso afirmaron que dejarían de interferir en mi relación con Jorge, reconociendo que habían cruzado un límite que no debieron traspasar. A pesar de sus palabras, no podía evitar sentir cierta desconfianza. Sin embargo, sabía que no tenía otra opción que confiar en ellas y en su conocimiento sobre brujería para enfrentar las fuerzas malignas que habíamos desatado. Mis tías, mi madre y mi abuela comenzaron a preparar un ritual de purificación y protección con el objetivo de limpiar nuestra energía y alejar las entidades oscuras que nos acechaban. Me pidieron que participara en el ritual y les confiara mis miedos y preocupaciones, algo que hice con cierta reticencia, pero también con la esperanza de que podría salvar a Jorge y a mí de la oscuridad que nos envolvía. Con temor y resignación, volví a la cueva en la que había interrumpido el ritual anterior. Mi madre me explicó que, para solucionar el problema que yo misma había creado, tendría que realizar un sacrificio de sangre. Me entregaron una gallina que debía sacrificar para obtener un poco de su sangre y así completar el ritual. A pesar de sentirme horrorizada ante la idea, sabía que no tenía otra opción si quería salvar a Jorge y a mí de la oscuridad que nos acechaba. Con manos temblorosas, sacrifiqué a la gallina y recogí su sangre en un recipiente. Luego, mis tías, mi madre y mi abuela comenzaron a recitar palabras en un idioma que no entendía. Me pidieron que las repitiera, aunque no sabía qué significaban. Mientras lo hacía, mi abuela me limpiaba con hierbas y mis tías me escupían alcohol para purificar mi cuerpo y mi espíritu. El ritual se volvió cada vez más intenso y las energías en la cueva parecían vibrar a nuestro alrededor. Podía sentir que algo estaba cambiando, aunque no sabía si era para bien o para mal. En mi corazón, solo deseaba que todo terminara y que Jorge y yo pudiéramos recuperar nuestras vidas. Cuando finalmente el ritual llegó a su fin, mis tías, mi madre y mi abuela parecían satisfechas y aliviadas. Me aseguraron que las fuerzas oscuras que habíamos desatado estarían ahora bajo control, y que no tendríamos que preocuparnos más por ellas.
Aunque quería creer en sus palabras, una parte de mí seguía temiendo que el mal que habíamos desencadenado fuera demasiado poderoso como para ser contenido. Sin embargo, por el bien de Jorge y el mío, decidí confiar en mi familia y esperar que, de alguna manera, las cosas volvieran a la normalidad. Al regresar a casa, comencé a sentir una paz que no había experimentado desde que iniciaron los horribles sucesos. Decidí perdonar a mi familia, quienes se mostraron muy felices y aseguraron que solo querían lo mejor para mí. Sin embargo, había un terrible secreto que ocultaban y que no descubriría hasta más tarde. Mi confianza en ellas comenzó a crecer, ya que los eventos sobrenaturales habían cesado y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Cuando le pregunté a Jorge cómo se sentía, me dijo que se encontraba mucho mejor y que no había experimentado nada extraño en los últimos días. Pues ambos nos sentíamos aliviados y agradecidos por la aparente calma. En eso aproveché la oportunidad para disculparme con Jorge por todos los aterradores acontecimientos que había vivido a causa de mi culpa y la de mi familia. Para mi alivio, él lo entendió y me perdonó, demostrando una vez más el amor profundo que sentía por mí. Por un tiempo, parecía que todo iba bien y que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba del todo bien y que el mal que habíamos desencadenado seguía al acecho, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. A pesar de mi inquietud, traté de ignorar esos pensamientos y disfrutar de la paz y la tranquilidad que había en nuestra vida. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que el terrible secreto de mi familia saliera a la luz y cambiara todo para siempre. Mi temor y desesperación crecieron a medida que la normalidad aparente comenzó a desmoronarse. Pues una madrugada, mientras dormía, escuché un golpe en mi ventana. Al principio, creí que se trataba de algo sobrenatural, pero luego escuché la voz de Jorge llamándome. Abrí la ventana y lo vi empapado en sudor, con el rostro pálido y llorando desconsoladamente. Lo hice entrar a escondidas en mi casa para que me explicara qué había sucedido. Una vez dentro, Jorge me contó que su abuelo había fallecido hacía apenas una hora. Habían escuchado un grito de terror y cuando corrieron a verlo, ya no respondía. Sus palabras hicieron que mi corazón se llenara de angustia, no solo por el miedo a lo desconocido, sino también por la tristeza de perder a alguien que había sido muy amable conmigo durante el tiempo de mi relación con Jorge. Su abuelo siempre había mostrado afecto y comprensión hacia mí, y no pude evitar sentir un profundo pesar por su pérdida. Lo que dijo a continuación fue aún más aterrador. Pues al salir a pedir ayuda, había visto a una de mis tías espiándolo en plena oscuridad, vestida de negro. El pánico se apoderó de mí al comprender que, de alguna manera, mi familia todavía estaba involucrada en todo esto. A pesar de sus promesas de ayudarnos y de no interferir en nuestra relación, habían seguido manipulando nuestras vidas y causando sufrimiento. No sabía qué hacer ni en quién confiar. Mi mundo se había vuelto oscuro y aterrador, y sentía que estaba siendo arrastrada hacia un abismo del que no había escapatoria. Decidí que no podía seguir permitiendo que mi familia destruyera nuestras vidas y que debía enfrentarme a ellas y descubrir la verdad detrás de sus acciones y el oscuro secreto que ocultaban. En lugar de enfrentar a toda mi familia de una vez, decidí comenzar por hablar con mi tía en privado. Desperté a mi tía con cuidado para no hacer mucho ruido, y le pedí que fuera a mi habitación para que me diera una explicación. Una vez en mi habitación, mi tía me reveló que el último ritual que habían realizado en realidad no había sido para protegerme a mí y a Jorge, sino para asegurarse de que yo estuviera bien, pero a costa del sufrimiento de mi novio. Ellas no querían que estuviéramos juntos y habían tomado medidas extremas para separarnos. Mi tía me confesó que entendía cómo me sentía, pero que no podía hacer nada al respecto. Me contó que, hace muchos años, mi abuela tampoco había permitido que ella estuviera con el amor de su vida. Mi tía se vio obligada a abandonar a su novio para evitar que mi abuela enterrara un muñeco vudú en el panteón, lo que habría resultado en la muerte de su amado.
Prefería sacrificar su relación antes que poner en peligro la vida del hombre que amaba. La revelación de mi tía me dejó conmocionada y angustiada. No solo había descubierto que mi familia había estado manipulando nuestras vidas y causando sufrimiento a Jorge, sino que también aprendí que este tipo de intervenciones y sacrificios se habían repetido en el pasado. Me pregunté cuántas veces habían hecho esto antes y cuántas vidas habían sido afectadas por sus acciones. La tensión en mi habitación era palpable. Mi tía, avergonzada y arrepentida, le pidió disculpas a Jorge, quien todavía estaba con nosotros. Sin embargo, Jorge me dijo que no podía seguir conmigo, que mi familia nunca nos dejaría estar juntos y que no arriesgaría su vida por un amor imposible. Sus palabras me hicieron llorar y mi llanto despertó al resto de mi familia. Les conté lo que le había sucedido al abuelo de Jorge, cómo había visto a mi tía espiándolo y que ella misma me había revelado la verdad sobre el ritual. Les dije que las odiaba y que me iría de esa casa para siempre. Le rogué a Jorge que no se fuera de mi vida, pero antes de que pudiera responder, mi abuela comenzó a reírse y me advirtió que me alejara de él o podría terminar como su abuelo. En ese momento, Jorge salió de mi casa y yo confirmé a mi familia que me iría. Pero mi madre me dijo que lo mejor era quedarme, porque no importaba a dónde fuera, siempre me encontrarían. Añadió que debía entender que los hombres eran malos, y que cuando por fin creyó encontrar un buen hombre, quien había sido mi padre, terminó engañándola y cuando mi abuela se enteró, hizo que sufriera un grave accidente. Me sentí horrible por lo que mi madre había dicho acerca de mi padre y por lo que mi abuela le había hecho. Sabía que no podía denunciarla, aunque quisiera, ya que era brujería y nadie me creería. Jorge se fue del pueblo, dejándome atrás con el corazón roto y una familia maldita. Me encerré en mi habitación y acepté mi destino en esa familia. Y durante 2 años, no quise conocer a ningún hombre y en el fondo, odiaba a mi familia. Ellas me enseñaron hechizos para protegerme, pero la situación no mejoraba. Y todo cambió cuando mi abuela murió un año después. Fue entonces cuando mi madre y mis tías me permitieron ser libre y ellas también lo fueron. Al final, descubrimos que la abuela era la responsable de todo lo malo que nos había pasado a todas nosotras. Sin ella, finalmente pudimos llevar una vida normal, alejadas de la oscuridad y el control que había ejercido sobre nosotras durante tanto tiempo. Aunque mi relación con Jorge nunca se recuperó, aprendí a valorar la libertad y a luchar por mi felicidad, sin importar las circunstancias. 6 brujas calvas. Mi nombre es Antonio, actualmente tengo 30 años, pero hasta el día de hoy no logro olvidar la horrible experiencia que tuve cuando tenía 16 años. Fue algo que marcó mi vida y desde ese entonces mi mayor miedo son las brujas. En aquella ocasión mis 3 amigos, Luis, Felipe, Martín y yo, decidimos pasar un fin de semana acampando en un cerro que se encontraba a las afueras de nuestro pueblo, en el estado de Puebla. El lugar tenía cierta reputación de ser embrujado, pero no nos importaba. De hecho, eso nos emocionaba aún más. Empacamos nuestras cosas y comenzamos la subida al cerro en busca de una experiencia inolvidable. Cuando llegamos a la cima, encontramos un lugar perfecto para montar nuestro campamento. Rápidamente armamos nuestras tiendas de campaña y preparamos una fogata. La noche se acercaba y el aire comenzaba a enfriarse. Así que encendimos la fogata, sacamos la carne que habíamos traído y comenzamos a hacer una deliciosa carne asada. Al calor de la hoguera, comenzamos a platicar y a reír, recordando viejas historias y compartiendo nuestros miedos más profundos. La música que sonaba en nuestro viejo equipo de radio nos mantenía animados y entretenidos, mientras la oscuridad se apoderaba del lugar. No había señal de ningún fenómeno extraño, y nos sentíamos seguros y contentos en nuestra pequeña burbuja de felicidad. Cuando nuestras energías comenzaron a decaer, decidimos que era hora de ir a dormir. Apagamos la música, nos despedimos y nos metimos en nuestras respectivas tiendas de campaña.
A pesar del cansancio, me costó conciliar el sueño. Algo en el ambiente me mantenía alerta, como si mi subconsciente supiera que algo no estaba bien. En medio de la noche, empecé a escuchar ruidos extraños fuera de mi tienda de campaña. Al principio pensé que eran animales nocturnos, pero luego me di cuenta de que sonaban como pasos, susurros y risas de mujeres. Intenté convencerme a mí mismo de que era mi imaginación, pero los sonidos se hacían cada vez más fuertes y más cercanos. No podía quedarme acostado sin hacer nada, así que me decidí a salir de mi tienda para investigar. No quería despertar a mis amigos, así que salí sigilosamente y me adentré en la oscuridad, siguiendo los extraños ruidos que me inquietaban. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me adentré en la oscuridad siguiendo los extraños ruidos. Sin embargo, por más que caminaba, no encontraba nada fuera de lo común. Empecé a pensar que quizás había sido simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Y decidí volver a mi tienda de campaña, pero a medida que me acercaba, noté que algo no estaba bien. El ambiente había cambiado por completo. El aire estaba tan frío que me calaba los huesos, y sentía un miedo inexplicable que me dejaba helado. Era como si una presencia maligna se hubiera apoderado del lugar. Regresé a mi tienda y me metí en mi saco de dormir, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Me sentía observado, como si una fuerza invisible me estuviera acechando desde las sombras. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos siniestros y aterradores, imágenes de pesadillas y leyendas que habíamos compartido durante la noche. Intenté ignorar el miedo y concentrarme en mi respiración para calmarme, pero el frío y el terror eran insoportables. De repente, escuché un susurro a mi lado, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Mis ojos se abrieron de par en par y me quedé petrificado, incapaz de moverme. En ese momento, una risa escalofriante retumbó a través de la noche, como si alguien se estuviera burlando de mi miedo. La risa parecía venir de todas direcciones, como si me rodeara por completo. Y no pude evitar gritar, despertando a mis amigos. Los gritos de mis compañeros se unieron a los míos, y de repente, todos estábamos despiertos y paralizados por el terror. El frío y el miedo se habían apoderado de nuestro campamento, y no sabíamos cómo enfrentarnos a lo desconocido. Aunque estábamos juntos, sentíamos que estábamos siendo atacados por una fuerza sobrenatural que no podíamos comprender ni controlar. Aquella noche, la oscuridad nos había envuelto en su abrazo aterrador, y el verdadero horror apenas estaba comenzando. Nos reunimos alrededor de la fogata que aún humeaba, temblando de frío y miedo, incapaces de hablar. Cada uno de nosotros parecía haber experimentado algo aterrador, pero no queríamos darle voz a nuestros temores. Sin embargo, no podíamos ignorar lo que había sucedido y nos miramos, buscando consuelo en la compañía de los demás. Les conté a mis amigos lo que había escuchado y cómo había salido a investigar, pero no había encontrado nada fuera de lo común. A medida que relataba mi experiencia, vi cómo sus rostros se ponían cada vez más pálidos. Uno de ellos, Luis, compartió que algo lo había despertado en medio de la noche, sintiendo como si una mano helada tocara su pie. Pero cuando abrió los ojos, no había nadie allí. Y Felipe y Martín también habían experimentado algo similar. Ambos habían escuchado susurros escalofriantes y sentido un frío intenso, como si una presencia maligna los estuviera acechando en la oscuridad. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, permitiendo que el miedo nos dominara. Y decidimos unirnos y explorar los alrededores, buscando cualquier indicio de lo que nos estaba aterrorizando. Armados con nuestras linternas y la determinación de enfrentar lo desconocido, caminamos por el cerro en la oscuridad, inspeccionando cada rincón y escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común. Pero, por más que buscamos, no encontramos nada que explicara las experiencias aterradoras que habíamos vivido. Exhaustos y desanimados, regresamos a nuestro campamento.
Aunque no habíamos descubierto nada en nuestra búsqueda, no podíamos sacudirnos la sensación de que algo nos acechaba en la oscuridad. Decidimos intentar dormir de nuevo, pero acordamos que si alguno de nosotros escuchaba o sentía algo extraño, debía despertar a los demás de inmediato. Nos metimos en nuestras tiendas de campaña y nos arropamos en nuestros sacos de dormir, intentando aferrarnos a la ilusión de seguridad que proporcionaban. Pero, a medida que la noche avanzaba, no pudimos evitar sentir que estábamos a merced de fuerzas que no podíamos entender ni controlar. Y, en el fondo de nuestras mentes, sabíamos que lo peor aún estaba por venir. Después de mucho tiempo luchando contra el miedo que me invadía, finalmente logré conciliar el sueño. Sin embargo, en lugar de encontrar refugio en los brazos de Morfeo, me sumergí en una horrible pesadilla. En mi sueño, me encontraba en un pasillo largo y oscuro, con una atmósfera opresiva que me llenaba de terror. A ambos lados del pasillo había numerosas puertas, cada una de ellas tan siniestra como la siguiente. De repente, una mujer sin pelo, vestida de negro, apareció a mi lado. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero algo en sus ojos me daba escalofríos. En eso la mujer me tomó de la mano y comenzamos a caminar hacia una de las puertas. Con cada paso que dábamos, sentía que mi corazón latía más fuerte, anticipando un mal presagio. Finalmente, llegamos a la puerta y la mujer la abrió lentamente. Al otro lado de la puerta, pude ver nuestro campamento, las tiendas de campaña, lo que quedaba de la fogata y la oscuridad que nos rodeaba, pero algo no estaba bien. Pues al mirar más de cerca, me di cuenta de que otra mujer, también sin pelo, estaba de pie junto a nuestras tiendas de campaña. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad de la noche y sus pies estaban manchados de sangre. Pero lo más aterrador de todo era su sonrisa malvada, que parecía burlarse de mí. La mujer comenzó a acercarse a las tiendas y en un instante abrió la mía. Me vi a mí mismo durmiendo, completamente ajeno al horror que se cernía sobre mí. La mujer se inclinó sobre mi cuerpo dormido, observándome con una mirada maliciosa. En ese momento, el terror me invadió por completo y grité en mi sueño, despertándome de la pesadilla, pero el horror no terminó ahí. Al abrir los ojos, vi una sombra asomándose a mi tienda de campaña, como si la pesadilla se hubiera vuelto realidad. Mi grito de miedo despertó a mis amigos, quienes salieron de sus tiendas, preocupados por lo que estaba sucediendo. Mis amigos, al escuchar mis gritos, acudieron rápidamente a mi tienda de campaña. Les conté sobre la terrible pesadilla que había tenido y cómo la sombra en mi tienda parecía haberla hecho realidad. Todos estábamos asustados, pero mis amigos intentaron calmarme. Miramos nuestros relojes y nos dimos cuenta de que eran las 3 de la mañana. Decidimos que lo mejor sería esperar a que amaneciera antes de abandonar el campamento, ya que irnos a esa hora podría ser peligroso. En eso Luis propuso que nos quedáramos despiertos y alerta hasta el amanecer, por si acaso algo inusual ocurriera de nuevo. Todos estuvimos de acuerdo con su plan, así que reavivamos la fogata y nos sentamos alrededor de ella. Para distraernos del miedo que nos atenazaba, comenzamos a hablar de nuestras infancias y las cosas divertidas que solíamos hacer juntos. A medida que compartíamos nuestras historias, nuestras risas llenaban el aire y momentáneamente olvidamos el terror que nos había traído hasta allí. Sin embargo, mientras uno de mis amigos contaba una de sus historias, no pude evitar que mis pensamientos divagaran hacia las leyendas que habíamos escuchado sobre ese cerro. Recordé cómo mi tío me había contado que las brujas solían reunirse allí, para realizar sus rituales y sacrificios. Según él, las brujas buscaban la energía del cerro para alimentar sus hechizos, y maldecir a aquellos que se atrevían a interrumpir sus prácticas. Mientras pensaba en estas historias, un escalofrío recorrió mi espalda, como si un dedo helado me estuviera acariciando. Me pregunté si nuestro campamento estaba ubicado en uno de los sitios de reunión de las brujas, y si acaso, en nuestra ignorancia, habíamos desatado su ira al invadir su territorio sagrado. No quise compartir mis temores con mis amigos,
pero la inquietud crecía en mi interior, haciendo que cada sonido, cada sombra en la noche, pareciera un presagio de un horror inminente. Mientras todos reían y compartían historias, me sentía cada vez más inquieto, incapaz de unirme a su alegría. Entonces, de repente, el silencio se apoderó del campamento. Todos dejamos de hablar al mismo tiempo, ya que un sonido nos heló la sangre, pues una mujer tarareaba una canción de cuna de manera tenebrosa. Era un sonido melódico pero extraño, que parecía resonar en nuestros huesos. En eso nos miramos unos a otros, temblando de miedo. Martín sugirió llamar a su padre, pero Luis argumentó que era una pésima idea. Nos recordó que si nuestros padres descubrían la verdad, nos regañarían y, además, no podíamos arriesgarlos si realmente había algún peligro. Decidimos que teníamos que ser valientes y enfrentar la situación nosotros mismos. Era hora de irnos de ese lugar maldito. Y rápidamente recogimos nuestras cosas, guardando nuestras pertenencias en nuestras mochilas con manos temblorosas. Cada segundo que pasaba, la canción de cuna se volvía más intensa y perturbadora, como si la mujer invisible se estuviera acercando a nosotros. A medida que nos apresurábamos a empacar, no podíamos evitar sentir que estábamos siendo observados, como si la oscuridad tuviera 1000 ojos que nos acechaban. Una vez que estuvimos listos, nos pusimos nuestras mochilas y nos preparamos para salir del campamento. Pero, a pesar de nuestra determinación, el miedo nos mantenía paralizados, incapaces de dar el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué horrores nos esperarían en la oscuridad? Era peor enfrentar lo desconocido o quedarnos en el campamento y esperar a que amaneciera. Nos enfrentábamos a una encrucijada, y el tiempo se estaba agotando. Contemplando las sombras que nos rodeaban, me di cuenta de que quizá no fuera tan buena idea adentrarnos en la oscuridad. Podríamos perdernos o, peor aún, encontrarnos con algo mucho más aterrador que lo que ya habíamos vivido. A pesar de mi vergüenza, les propuse a mis amigos que rezáramos el Padre Nuestro, con la esperanza de que si había algo maligno entre nosotros, la oración podría alejarlo. Aunque ninguno de nosotros era particularmente religioso, en ese momento parecía ser nuestra única opción. Mis amigos asintieron con la cabeza, y todos nos tomamos de las manos en un círculo. Comenzamos a recitar el Padre Nuestro en voz baja, nuestras palabras vacilantes al principio, pero cada vez más fuertes a medida que avanzábamos. Sin embargo, en lugar de mejorar nuestra situación, parecía que estábamos empeorando las cosas. Pues el aire se volvió aún más frío, como si una brisa helada nos envolviera, y sentimos un peso opresivo sobre nuestros hombros. El tarareo cesó por unos momentos, dando paso a un breve silencio. Pero, de repente, una voz gutural y horrible resonó en la noche. Era la misma mujer, pero ahora parecía estar maldiciéndonos, retorciendo nuestras palabras en una cacofonía de odio y desprecio. Los árboles parecían susurrar sus maldiciones y el viento gemía con su furia. El terror nos invadió, haciéndonos olvidar nuestras diferencias y uniéndonos en un abrazo colectivo. No podíamos creer lo que estaba sucediendo, pero sabíamos que debíamos hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Miramos a nuestro alrededor, buscando alguna señal de que la maldición se estaba manifestando en el mundo físico. Pero todo lo que vimos fue oscuridad, y todo lo que oímos fueron nuestros propios latidos, acelerados por el miedo. Nuestras mentes corrían, tratando de encontrar una solución a la situación cada vez más desesperada en la que nos encontrábamos. ¿Debíamos correr y arriesgarnos a perdernos en la oscuridad, o enfrentar la maldición y luchar contra lo desconocido? La indecisión nos mantenía en un estado de parálisis, mientras el tiempo se nos escapaba y la furia de la mujer invisible crecía cada vez más. De repente, todo quedó en silencio. El frío y el miedo que nos habían atormentado parecieron desvanecerse y todo volvió a la normalidad. Y por un breve instante, nos atrevimos a creer que todo había terminado y que estábamos a salvo. Pero ese breve respiro no duró mucho. Escuchamos pasos y una mujer gritando en la oscuridad, preguntando si había alguien ahí y si estábamos bien.
Su voz sonaba preocupada y amable, lo que nos dio un atisbo de esperanza. En eso nos miramos a los ojos y asentimos, decidiendo acercarnos a la mujer que parecía querer ayudarnos. Nos pusimos en marcha, siguiendo el sonido de su voz. Cuando finalmente llegamos a donde se encontraba la mujer, nos quedamos paralizados por el horror. Pues frente a nosotros había una figura grotesca, una mujer calva, extremadamente gorda y pálida, con los pies ensangrentados. En sus brazos, cargaba lo que parecía ser un muñeco de plástico que imitaba a un bebé. La mujer tarareaba canciones de cuna mientras observaba al muñeco con una extraña mezcla de ternura y locura. El tiempo parecía haberse detenido mientras la observábamos, incapaces de mover un músculo o de apartar la vista de la horrenda escena. Entonces, la mujer levantó la cabeza y nos miró fijamente. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma en su interior. Una sonrisa malvada se formó en sus labios mientras nos miraba, y nos dimos cuenta de que habíamos caído en una trampa. En ese momento, entendimos que la bondad y la preocupación que habíamos percibido en su voz eran solo una fachada, un engaño para atraernos hacia ella. Estábamos atrapados en su red, y no sabíamos qué horrores nos esperaban a continuación. Ante la aterradora aparición de la mujer, gritamos y salimos corriendo en diferentes direcciones, impulsados por el pánico. Uno de mis amigos se quedó inmóvil, temblando de miedo, pero lo empujé y le grité que corriera. De alguna manera, todos terminamos encontrándonos de nuevo en el campamento, donde tomamos la decisión unánime de irnos de inmediato, sin importar las consecuencias. Corrimos a toda prisa, escuchando algo o alguien que nos perseguía. Y mientras corríamos, levantamos la vista al cielo y vimos unas bolas de fuego surcando la noche. De inmediato recordé lo que mi padre me había dicho, que las bolas de fuego eran brujas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante esa revelación, y el miedo se apoderó de nosotros aún más. No nos detuvimos a pensar en lo que podría suceder si nos atrapaban o si realmente eran brujas las que nos perseguían. Solo sabíamos que debíamos escapar a toda costa y poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel lugar maldito. Nuestras piernas ardían y nuestros pulmones suplicaban aire, pero el terror nos impulsaba a seguir adelante. No sabíamos cuánto tiempo podríamos mantener ese ritmo frenético, ni qué nos depararía el destino al final de nuestra huida. Pero no nos detuvimos, no podíamos detenernos, mientras las bolas de fuego seguían iluminando el cielo nocturno, y la sombra de la mujer calva y sus malvadas intenciones nos perseguían en la oscuridad. Mientras corríamos, uno de mis amigos tropezó con algo en el suelo y cayó al suelo con un golpe sordo. Al ayudarlo a levantarse, descubrimos que se había tropezado con una cabeza de cerdo. La visión era tan grotesca que uno de mis amigos no pudo evitar vomitar. A pesar del horror que nos había causado ese descubrimiento, seguimos corriendo hasta que vimos una luz a lo lejos, detrás de unos árboles. Nos acercamos con cautela, y lo que vimos a continuación superó con creces cualquier cosa que hubiéramos imaginado en nuestras peores pesadillas. Allí, en medio de un claro iluminado por antorchas, había 6 mujeres, incluida la que habíamos visto arrullando al muñeco. Todas estaban calvas, pálidas, desnudas y con los pies ensangrentados. Formaban un círculo y reían de forma histérica y desquiciada. De repente, todas comenzaron a recitar palabras incomprensibles en un idioma desconocido, mientras metían sus pies en cubetas llenas de sangre, probablemente del cerdo decapitado. Nos quedamos paralizados por el shock, incapaces de apartar la vista de la escena macabra que se desarrollaba ante nosotros. Era evidente que estábamos siendo testigos de algún tipo de ritual oscuro y maligno, y la idea de que esas mujeres pudieran tener poderes sobrenaturales y siniestros, nos llenó de un miedo inimaginable. Cuando las brujas voltearon hacia nosotros, sonriendo malvadamente, no perdimos tiempo y comenzamos a correr de nuevo, desesperados por escapar. Las risas y los murmullos nos seguían, pero no nos detuvimos. De repente, nos encontramos con un hombre mayor que llevaba una linterna y un machete. Y al vernos asustados,
nos preguntó qué había pasado. Al principio, no confiábamos en él y no quisimos responder, pero él insistió. Y uno de mis amigos, llorando de miedo, finalmente le contó todo lo que habíamos presenciado. El hombre, llamado Martín, nos dijo que vivía al pie del cerro y había visto las bolas de fuego en el cielo. Sabía que eran las malditas brujas y había salido a enfrentarlas, dispuesto a cortarles las patas. Nos aseguró que no teníamos que preocuparnos, ya que estábamos cerca del final del cerro y nos invitó a su casa, donde su esposa nos ofrecería té caliente y pan para calmar nuestro susto. Sus palabras nos brindaron cierto alivio, y antes de seguir nuestro camino, Martín gritó a las brujas que se fueran, amenazándolas con enfrentarlas él mismo si no lo hacían. Mientras caminábamos hacia la casa de Martín, él nos contó que las brujas le habían robado el cerdo para sus horribles rituales, y que no hacía mucho tiempo había atrapado a una de ellas, y le había quemado los pies. Aunque su relato era espantoso, nos sentíamos agradecidos de haber encontrado a alguien dispuesto a protegernos de aquellas terribles criaturas. Llegamos a la casa de Martín y su esposa, quienes nos recibieron con los brazos abiertos. Pasamos el resto de la noche hablando con ellos, lo que nos ayudó a sentirnos mejor y más seguros. A medida que las horas pasaban, el sol comenzó a asomarse en el horizonte, anunciando el amanecer. Con el sol brillando en el cielo, nos despedimos de Martín y su esposa, y regresamos a nuestras casas, aún incrédulos por todo lo que habíamos vivido. Nos prometimos mutuamente no contarles a nuestros padres lo sucedido, y juramos no volver al cerro jamás. Sin embargo, después de esa aterradora experiencia, las pesadillas nos atormentaban con frecuencia. Pues las brujas aparecían en nuestros sueños, haciéndonos revivir el miedo que sentimos aquella noche. Incluso, en algunas ocasiones, escuchábamos murmullos extraños afuera de nuestras casas, recordándonos que lo que habíamos vivido en el cerro no había sido simplemente una alucinación. Aunque nunca volvimos al cerro, el recuerdo de aquella horrible noche permaneció con nosotros para siempre, dejándonos con una constante sensación de inquietud y miedo hacia lo desconocido. El vals del miedo. Mi vida como enfermero en aquel viejo hospital solía ser bastante rutinaria y monótona. Todo eso cambió, sin embargo, cuando conocí a Fabián. Fabián era un enfermero algo extraño, con una afición por lo macabro y lo sobrenatural. Nos hicimos amigos rápidamente debido a nuestros turnos nocturnos y a nuestra afinidad por el género de terror. Fue en una de esas noches cuando Fabián me compartió una historia que nunca olvidaré. Era una noche de guardia como cualquier otra, los pasillos oscuros y lúgubres del hospital parecían ser el escenario perfecto para dejarse llevar por nuestras imaginaciones y sumergirnos en el terror. Fabián y yo nos encontrábamos en el área de descanso, donde aprovechábamos cada momento libre para intercambiar historias escalofriantes que habíamos escuchado o leído en algún lugar. Fue entonces cuando Fabián comenzó a narrar una historia que no había escuchado antes y que me dejó perplejo y aterrorizado. Su voz temblorosa y su mirada inquieta revelaban la veracidad de lo que estaba contando, ya que él mismo fue testigo de los eventos que relataba. La historia que Fabián compartió conmigo trataba sobre una bruja, pero no era la típica leyenda de mujeres volando en escobas o realizando conjuros y maldiciones. Esta bruja tenía algo diferente, algo verdaderamente horroroso. Fabián me contó que todo sucedió cuando él tenía alrededor de 17 años y cursaba la preparatoria. Su vida era tranquila, muy aplicado y comprometido con sus estudios. Asistía al turno de la tarde, el cual terminaba a las 8 de la noche. En esos días de invierno, ya estaba oscuro a esa hora, lo que provocaba un poco de temor en Fabián. A pesar de ello, siempre se dirigía a casa caminando, ya que su hogar se encontraba a unas cuantas cuadras de la escuela. El lugar donde vivía no era muy concurrido, lo que hacía que las calles estuvieran bastante solitarias, y esto mantenía a Fabián en constante alerta ante cualquier peligro. Una noche, mientras caminaba por las sombrías calles, Fabián notó que algo no estaba bien.
Sentía una presencia extraña, como si alguien o algo lo estuviera observando desde las sombras. Por un instante, pensó que podría tratarse de algún malhechor acechando en la oscuridad, pero pronto descubrió que lo perseguía era mucho más terrorífico. A medida que continuaba su camino, comenzó a escuchar susurros y risas siniestras provenientes de las sombras. Su corazón latía con fuerza, el miedo se apoderó de él y comenzó a caminar más rápido. Los sonidos se intensificaban, y Fabián podía sentir cómo la presencia se acercaba cada vez más. En un último esfuerzo por escapar de lo que lo acechaba, Fabián empezó a correr, y fue entonces cuando la vio por primera vez, una figura sombría y espeluznante que emergía de entre la oscuridad, con una apariencia tan horrorosa que parecía ser producto de una pesadilla. La bruja, con su rostro pálido y distorsionado, extendía sus brazos hacia él, como si quisiera arrastrarlo hacia un abismo del que nunca podría salir. El miedo se apoderó por completo de Fabián, dejándolo paralizado mientras la bruja se acercaba cada vez más. Cuando la espantosa figura estaba a punto de alcanzarlo, levantó la vista para mirarlo directamente a los ojos. De pronto, comenzó a escucharse una melodía espeluznante en el aire, y una lámpara cercana iluminó el lugar donde se encontraba la bruja. La extraña música parecía tener un efecto sobre ella, pues empezó a bailar de una manera retorcida y terrorífica. La bruja llevaba un vestido de holanes de color café oscuro que se agitaba al compás de su danza macabra. Con cada paso, se acercaba más y más a Fabián, quien no podía hacer otra cosa más que quedarse pasmado al ver aquella horrible escena. Aunque quería correr, sus piernas no respondían, dejándolo a merced de la bruja que se acercaba cada vez más. En el rostro de la bruja se dibujó una sonrisa de pura maldad, que dejaba entrever la oscuridad y la crueldad que habitaban en su corazón. Fabián sintió como su corazón se encogía de terror, mientras la bruja se aproximaba a él, su baile retorcido y sus ojos llenos de maldad lo hipnotizaban, haciéndolo sentir completamente vulnerable. De repente, el celular de Fabián comenzó a sonar, interrumpiendo aquel momento de terror. Era su madre, preocupada porque ya se había tardado en llegar a casa. Al escuchar el sonido, Fabián volteó hacia la bolsa delantera de su pantalón en busca de su teléfono, y cuando volvió la mirada hacia donde estaba la bruja, se dio cuenta de que había desaparecido. Su cuerpo se puso completamente frío y, sin contestar la llamada, empezó a correr lo más rápido que pudo, sin mirar atrás, muerto de miedo. Cuando finalmente llegó a su casa, estaba empapado en sudor y con los ojos abiertos como platos. Su madre, al verlo en ese estado, le preguntó preocupada por qué había tardado tanto y por qué se veía tan asustado. Fabián sabía que su madre no le creería si le contaba lo de aquella bruja que bailaba de manera atroz, así que decidió mentir. Le dijo que un perro lo había correteado, lo que justificaba su apariencia asustada y el hecho de haber tardado tanto en llegar a casa. Aunque su madre le creyó, Fabián no podía quitarse de la mente la imagen de la bruja y su danza macabra, preguntándose si algún día volvería a encontrarla en su camino. Fabián tenía un hermano pequeño de apenas 8 meses. Su madre se encargaba de cuidar a ambos, ya que su padre trabajaba como trailero y casi no estaba en casa. Después de aquel acontecimiento espeluznante, Fabián se fue a la cama, temblando de miedo. Se tapó de pies a cabeza, intentando protegerse de la bruja que, estaba seguro, andaba cerca y no lo dejaría ir tan fácil. En medio de la noche, mientras yacía en su cama sin poder dormir, un pensamiento aún más aterrador cruzó por su mente. ¿Y si la bruja bailarina no iba tras él, sino tras su hermanito? La idea le revolvió el estómago, llenándolo de angustia y desesperación. Fabián sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, permitiendo que esa criatura maligna pusiera en peligro a su familia. Así que, armándose de valor, se levantó de la cama y decidió vigilar a su hermano durante toda la noche, sin importar el miedo que sentía. Se sentó en una silla junto a la cuna del bebé, con los oídos alerta ante cualquier ruido extraño y los ojos bien abiertos, tratando de detectar cualquier signo de la presencia de la bruja.
Las horas pasaron lentamente y la oscuridad parecía volverse cada vez más densa e impenetrable. A medida que la noche avanzaba, Fabián comenzó a escuchar susurros y murmullos, como si alguien estuviera hablando en voz baja en las sombras. Intentó convencerse de que eran solo producto de su imaginación, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un grito aterrador llenó el aire, haciendo que Fabián se pusiera de pie de un salto. El llanto desgarrador de su hermano pequeño resonó en la habitación, y Fabián sintió que su corazón se detenía por un momento. Corrió hacia la cuna y, con horror, descubrió que la bruja había aparecido de la nada, con sus garras extendidas hacia el bebé, listas para arrebatarlo de la cuna. Al escuchar el llanto del bebé, la madre despertó sorprendida al ver a Fabián ahí y quedó totalmente aterrorizada al darse cuenta de la presencia maligna que acechaba a su bebé. La bruja se giró hacia Fabián, mostrándole una sonrisa diabólica, mientras comenzaba a bailar su danza retorcida alrededor de la cuna, cada vez más rápido. Fabián sintió un terror inmenso, una angustia que le oprimía el pecho y le quitaba el aliento. No sabía qué hacer, pero estaba decidido a proteger a su hermano, aunque eso significara enfrentarse a la bruja y a sus terribles poderes. Antes de que Fabián pudiera hacer algo, su madre comenzó a gritarle a la bruja, exigiéndole que se alejara y dejara en paz a sus hijos. Le gritó groserías, llenando la habitación con su ira y su miedo, hasta que, de repente, la presencia maligna se esfumó sin dejar rastro. La madre comenzó a llorar de miedo, y Fabián no se quedó atrás. Se abrazaron, tratando de consolarse mutuamente, y tomaron al bebé en sus brazos para calmar su llanto. Fue entonces cuando Fabián le contó a su madre que había visto a esa asquerosa bruja cuando regresaba a casa de la escuela y que no le había dicho nada para no preocuparla. Su madre entendió su silencio y, juntos, decidieron quedarse despiertos toda la noche, cuidando al bebé, pues temían que aquella presencia maligna regresara en cualquier momento. La noche se hizo eterna, llena de temor y angustia. Cada ruido, cada sombra, les hacía saltar el corazón en el pecho. Sin embargo, no volvieron a ver a la bruja. Cuando, por fin, el sol comenzó a asomar por el horizonte, la madre y Fabián se miraron, exhaustos pero aliviados. Habían logrado proteger a su hermanito, al menos por ahora. Pero ambos sabían que la bruja podría regresar en cualquier momento y que deberían estar siempre alerta para proteger a su familia de su maldad. A la mañana siguiente, Fabián y su madre decidieron buscar ayuda para proteger a su familia de la bruja. Habían oído hablar de un brujo que vivía a las afueras del pueblo, conocido por su sabiduría en asuntos paranormales. Aunque estaban desesperados, se mostraron cautelosos al acercarse al brujo, pues también sabían que tenía fama de ser un anciano muy malhumorado. Cuando llegaron a la humilde morada del brujo, le explicaron la situación y le suplicaron que les ayudara a proteger al bebé de la bruja. El brujo, después de escuchar atentamente su historia, les dio algunas indicaciones que debían seguir al pie de la letra. Les dijo que debían colocar ajos en la cuna del bebé, pues el fuerte olor alejaría a la bruja. También les recomendó poner una imagen de la Virgen María en la habitación, ya que la presencia de esta figura sagrada ahuyentaría a la criatura maligna. Fabián y su madre agradecieron al brujo por su ayuda y regresaron a casa con prisa para llevar a cabo sus instrucciones. Colocaron los ajos en la cuna y la imagen de la Virgen en la habitación del bebé, siguiendo las indicaciones del brujo. Al terminar, Fabián sintió cierta tranquilidad al saber que su hermanito estaría más protegido. Con el corazón un poco más aliviado, se dirigió a la escuela, mientras su madre se quedaba en casa vigilando al bebé, con la esperanza de que las medidas tomadas fueran suficientes para mantener a la bruja a raya. A la mañana siguiente, Fabián y su madre decidieron buscar ayuda para proteger a su familia de la bruja. Habían oído hablar de un brujo que vivía a las afueras del pueblo, conocido por su sabiduría en asuntos paranormales. Aunque estaban desesperados, se mostraron cautelosos al acercarse al brujo, pues también sabían que tenía fama de ser un anciano muy malhumorado.
Cuando llegaron a la humilde morada del brujo, le explicaron la situación y le suplicaron que les ayudara a proteger al bebé de la bruja. El brujo, después de escuchar atentamente su historia, les dio algunas indicaciones que debían seguir al pie de la letra. Les dijo que debían colocar ajos en la cuna del bebé, pues el fuerte olor alejaría a la bruja. También les recomendó poner una imagen de la Virgen María en la habitación, ya que la presencia de esta figura sagrada ahuyentaría a la criatura maligna. Fabián y su madre agradecieron al brujo por su ayuda y regresaron a casa con prisa para llevar a cabo sus instrucciones. Colocaron los ajos en la cuna y la imagen de la Virgen en la habitación del bebé, siguiendo las indicaciones del brujo. Al terminar, Fabián sintió cierta tranquilidad al saber que su hermanito estaría más protegido. Con el corazón un poco más aliviado, se dirigió a la escuela, mientras su madre se quedaba en casa vigilando al bebé, con la esperanza de que las medidas tomadas fueran suficientes para mantener a la bruja a raya. Después de clases, Fabián tomó el mismo camino de siempre para regresar a casa, esta vez con la seguridad de que la bruja no se atrevería a acercarse al bebé gracias a los remedios que habían puesto en marcha. Pero, para su sorpresa y horror, mientras caminaba por la calle solitaria, comenzó a escuchar nuevamente aquellos murmullos que le ponían los pelos de punta, seguidos por la tétrica canción que ya conocía tan bien. Mientras esto sucedía, Fabián aceleró el paso y comenzó a rezar en su mente, pidiéndole a Dios que lo ayudara a enfrentarse a la bruja y proteger a su familia. Pero, apenas unos segundos después, la horrible mujer apareció a unos metros de él. Esta vez, tenía los ojos inyectados en sangre y ya no sonreía. Se veía molesta y furiosa, como si hubiera sido desafiada. La bruja comenzó a bailar de manera horripilante, sus movimientos retorcidos y sobrenaturales la hacían parecer un títere bajo el control de una mano invisible. Fabián, aterrorizado, no pudo evitar quedarse paralizado, observando cómo aquella criatura se acercaba a él con cada paso de su macabro baile. El miedo lo invadía, pero también la determinación de enfrentar a la bruja y proteger a su hermanito a toda costa. Fabián, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, comenzó a correr desesperadamente, tropezando y sintiendo que la presencia maligna iba tras él. Su corazón latía a 1000 por hora mientras corría hacia su casa, rogando internamente para que las protecciones que habían colocado fueran suficientes para mantener a la bruja alejada. Cuando finalmente llegó a su hogar, notó que la bruja ya no lo perseguía. Fabián creyó que quizás los remedios del brujo funcionaban, permitiendo que la bruja solo pudiera asustarlo fuera de casa, pero que dentro de su hogar no tuviera poder alguno. Su madre lo recibió con un abrazo reconfortante y le aseguró que ya estaba a salvo gracias a los métodos que les había proporcionado el brujo. Esa noche, la familia cenó café con pan de dulce, tratando de recuperarse del terror que habían experimentado. Después de la cena, todos se dispusieron a dormir, con la esperanza de que las protecciones mantuvieran a la bruja alejada y pudieran descansar sin temor a que volviera a aparecer. Fabián se acostó en su cama, sintiendo el agotamiento en cada músculo de su cuerpo. A pesar de su cansancio, no pudo evitar mantenerse alerta, escuchando cualquier ruido o señal que indicara que la bruja había regresado. Pero, a medida que pasaban las horas, la casa permaneció en calma y finalmente Fabián pudo conciliar el sueño, aunque su descanso fue intranquilo y lleno de pesadillas. Esa noche, mientras dormía, Fabián tuvo un sueño espeluznante. Soñó con la bruja bailando a su lado, su rostro retorcido y lleno de maldad. En el sueño, la bruja se dirigía lentamente hacia la cuna de su hermanito y, con sus dientes afilados, arrancaba la cabeza del bebé. Fabián y su madre gritaban de angustia, incapaces de hacer nada para detener el horror que se desarrollaba frente a sus ojos. Despertando sobresaltado y empapado en sudor, Fabián sintió que el ambiente en la habitación había cambiado. El aire se sentía más pesado y el clima comenzaba a enfriarse hasta el punto de helarle la piel. El terror lo invadió mientras observaba a su madre y al bebé durmiendo, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien.
Decidió comenzar a orar en silencio, pidiendo protección para su madre y su hermano, pero sus oraciones fueron interrumpidas cuando sintió una mano helada que le tocaba el hombro. El pánico lo inundó, mientras se giraba lentamente, temiendo encontrarse cara a cara con la bruja que había estado atormentando a su familia. Fabián, con el corazón en la garganta, voltea y ve a la bruja justo a su lado, saludándolo con la mano y sonriendo de una manera diabólica, como si fuera lo más normal del mundo. Su rostro estaba lleno de arrugas y sus dientes estaban podridos y afilados, como si fueran cuchillos. La piel de la bruja parecía estirarse sobre sus huesos, como si estuviera demasiado ajustada, y sus ojos inyectados en sangre resplandecían en la oscuridad. Fabián grita, incrédulo, pues no entendía cómo había entrado en la casa si tenían los ajos y la imagen de la Virgen María. La bruja, sin inmutarse, se dirige hacia la cuna del bebé, arrancando los ajos y devorándolos uno a uno con una sonrisa retorcida. Al masticarlos, sus encías sangraban y su boca se llenaba de un líquido viscoso y asqueroso. Con cada ajo que engullía, soltaba una carcajada siniestra que resonaba en la habitación, despertando a la madre. La madre de Fabián, aterrorizada, grita desesperadamente a la bruja que se vaya, pero ésta ignora sus súplicas y toma la imagen de la Virgen María, partiéndola por la mitad con sus manos huesudas y bailando sobre ella, como si celebrara su victoria. Mientras la bruja danzaba, la tétrica melodía que siempre la acompañaba se escuchaba en el aire, aumentando el pánico en la habitación. La bruja se acerca a la cuna y acaricia al bebé, mirándolo como un depredador hambriento observaría a su presa. Le sonríe al niño, mostrando sus dientes podridos, y de su boca sale un líquido viscoso y amarillento que cae sobre la cuna, llenando la habitación con un olor nauseabundo y pútrido que hace que todos en la habitación tengan que taparse la nariz para no vomitar. La presencia maligna de la bruja se hace cada vez más fuerte, y Fabián y su madre saben que deben hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Fabián, lleno de miedo pero decidido a proteger manos a su familia, corre rápidamente a la sala donde guardan una Biblia y, sin pensarlo dos veces, la toma en sus temblorosas y comienza a leer en voz alta varios pasajes, oraciones y salmos, esperando que el poder divino ahuyente a la bruja. Al escuchar las palabras sagradas, la bruja empieza a retorcerse como si las palabras de la Biblia la estuvieran quemando por dentro. Su piel se arruga aún más y sus ojos parecen un punto de estallar. Gritos guturales y angustiosos escapan de su garganta, aumentando el tono de la música espeluznante que la acompaña, mientras se retuerce y se contorsiona de una manera grotesca y casi inhumana. Aprovechando el momento, la madre de Fabián toma al bebé en brazos y lo cubre con su cuerpo, rezando en silencio para que esta pesadilla termine de una vez. Mientras tanto, la bruja sigue cambiando, y finalmente, al no poder soportar más el poder de las palabras sagradas, se desvanece en el aire, dejando solo una repugnante mancha de líquido viscoso en el piso como único recuerdo de su presencia maligna. La madre, al ver la asquerosa mancha, no puede contenerse y comienza a vomitar, mientras Fabián, temblando y jadeando por el esfuerzo, sostiene la Biblia con firmeza, como si fuera su escudo protector. Ambos saben que se han enfrentado a un mal indescriptible y que, aunque han logrado ahuyentar a la bruja por ahora, no pueden bajar la guardia. Después de aquella terrible experiencia, la familia de mi amigo Fabián decidió buscar ayuda adicional para asegurarse de que la malvada bruja no regresara jamás. Contactaron a un sacerdote local que acudió a su hogar y realizó una limpia, rociando cada rincón de la casa con agua bendita y rezando para proteger a la familia y su hogar de cualquier mal. Desde aquel día, la bruja nunca volvió a aparecer, y él jamás entendió por qué la bruja bailaba, pero después de eso su vida y su familia regresaron a la normalidad. Con el paso de los años, el hermano pequeño de Fabián creció y se convirtió en un niño sano y feliz, completamente ajeno al peligro que corrió cuando era apenas un bebé. Fabián, por su parte, decidió no contarle nunca lo que había sucedido, no queriendo asustarlo con la historia de la bruja que intentó llevárselo. La historia de Fabián me dejó sorprendido y pensativo.
Me recordó que el mal puede acechar en cualquier esquina y que nunca se sabe. Aquelarre. Me llamo Lucía, y aunque ahora tengo 35 años, no puedo olvidar aquella experiencia aterradora que viví en el último año de preparatoria cuando tenía 18 años. En aquel entonces, mi popularidad en la escuela era prácticamente nula. Solo tenía un amigo llamado Andrés, quien desde el primer año se llevaba muy bien conmigo. Pero en el fondo, siempre había deseado pertenecer al grupo de los populares. Desde que entré a la escuela, aquel grupo me parecía fascinante. Eran un grupo de 6, 4 chicas y 2 chicos, que lo tenían todo: belleza, popularidad, inteligencia y dinero. A pesar de que nuestra escuela era pública, todo el mundo les envidiaba. Siempre había querido pertenecer a ellos, pero siendo una chica común y corriente, sabía que era casi imposible. Ya en mi último año de preparatoria, me había resignado a nunca pertenecer al grupo de los populares. Sin embargo, un día ocurrió algo que cambió por completo esa situación. Mientras platicaba con mi amigo Andrés en la cafetería de la escuela y desayunábamos, una de las chicas del grupo de las populares se nos acercó. Mis ojos se abrieron como platos al verla frente a mí, no podía creerlo. La chica se llamaba Valentina, tenía el cabello completamente negro y la piel blanca casi transparente. Valentina me saludó y me preguntó si podíamos hablar en privado. Miré a Andrés y él asintió con la cabeza, pues aunque nunca le había dicho que mi sueño era pertenecer a ese grupo, él lo sabía por mi forma de verlos cada vez que caminaban por los pasillos. Me senté frente a ella en otra de las mesas de la cafetería y le pedí que me dijera qué pasaba. En esos momentos que ella estaba tan cerca de mí, por alguna extraña razón sentí una vibra extraña, como si estuviera viendo una película de miedo. Pero pensé que quizá eran los nervios. Valentina me dijo que una de sus amigas iba a mudarse de ciudad y, por ende, se cambiaría de escuela. Así que, como ella y sus amigos se habían acostumbrado a ser siempre 6, querían saber si quería pasar el recreo del siguiente día con ellos. Me aseguró que les parecía muy amable y querían ser mis amigos. No podía creerlo, era increíble que ellos se fijaran en mí, así que claramente accedí. Valentina sonrió, pero su sonrisa no parecía sincera y al devolverle la sonrisa se fue. Después de aquella inesperada conversación con Valentina, no pude evitar sentir un torbellino de emociones en mi interior. Ansiaba compartir la noticia con mi mejor amigo, esperando su apoyo y entusiasmo. Sin embargo, al encontrar a Andrés y relatarle lo sucedido, su reacción fue muy diferente a la que esperaba. En lugar de emocionarse o ponerse feliz por mí, Andrés me miró con decepción y con una sonrisa a medias. Sus palabras me sorprendieron, pues me advirtió que no debería acercarme demasiado a esas personas. Según él, había escuchado rumores y comentarios inquietantes sobre el grupo de los populares. Algunos afirmaban que pertenecían a una secta o algo similar, lo que explicaría el dinero que parecía tener en abundancia, a pesar de su corta edad y de provenir de familias con niveles económicos medios. Andrés compartió conmigo que los fines de semana, los integrantes del grupo frecuentaban los mejores antros de la ciudad, luciendo ropa de las marcas más exclusivas, comiendo en restaurantes de alta categoría y derrochando dinero sin ningún reparo. Su sospecha era que quizás se dedicaban a actividades ilegales o turbias, ya que esa situación no era normal para jóvenes de nuestra edad y condición económica. Aunque sabía que había algo de razón en las palabras de mi amigo, decidí hacerme la desentendida y cambié de tema. Me costaba aceptar que algo oscuro se escondiera detrás de aquel grupo que tanto había admirado. Andrés solo volteó los ojos y decidió dejar pasar el asunto, aunque parecía preocupado por mí. A pesar de las advertencias de Andrés, no pude evitar sentirme emocionada y ansiosa por la oportunidad de pasar tiempo con el grupo de los populares. En mi interior, creía que tal vez esto era lo que necesitaba para cambiar mi vida y finalmente ser parte de ese mundo que tanto había anhelado.
Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Andrés y en la extraña sensación que me había invadido al estar cerca de Valentina. Aún así, decidí seguir adelante con la invitación y ver qué sucedía. Quizás, después de todo, solo se trataba de simples rumores y malentendidos, y no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, una voz me decía que debía tener cuidado y estar alerta ante lo que estaba por venir. Esa tarde, después de la sorprendente conversación con Valentina, no pude evitar repasar una y otra vez en mi mente cómo sería formar parte de ese grupo de jóvenes populares. Sin embargo, también me asaltaban preocupaciones e inseguridades. Temía que, al descubrir que no tenía tanto dinero como ellos o que no era tan brillante y maravillosa, dejaran de hablarme o me rechazaran. Pero después de debatir internamente, decidí que debía darles una oportunidad y confiar en que había una razón por la cual querían empezar a juntarse conmigo. Otra preocupación que me atormentaba era la idea de dejar a mi amigo Andrés solo. Me dolía pensar que nuestra amistad pudiera verse afectada por mi decisión, pero en el fondo sentía que esta era una oportunidad única que no podía dejar pasar. Esa noche, me costó mucho conciliar el sueño, ya que la emoción de sentarme con ellos al día siguiente en el recreo era abrumadora y me mantenía despierta. Cuando casi llegó la madrugada, finalmente caí en un sueño profundo, pero lo que me esperaba era muy extraño y perturbador. En mi sueño, Valentina, vestida completamente de negro, aparecía frente a mí en un entorno oscuro y sombrío. Tomaba mi mano con firmeza y, utilizando un cúter, cortaba su palma y luego la mía, dejando escapar gotas de sangre. Luego, unía nuestras manos y realizaba un pacto de sangre mientras sonreía con la misma sonrisa hipócrita que había usado un día antes. Alrededor de nosotros, una atmósfera ominosa y opresiva se cernía, alimentando mi creciente inquietud. Al despertar, me sentí profundamente asustada y desconcertada por la naturaleza del sueño, pero decidí atribuirlo al hecho de que había estado pensando en exceso en la situación. Aún así, una sensación de temor persistía en mi pecho mientras me preparaba para ir a la escuela. Mi mente no dejaba de divagar, preguntándome si había algún significado oculto en ese sueño tan vívido y aterrador. Llegué a la escuela con una mezcla de nerviosismo y expectativa, con el corazón latiendo rápidamente en mi pecho. No pude evitar buscar con la mirada al grupo de populares mientras caminaba por los pasillos, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que los veía. Sin embargo, cada vez que los observaba, la imagen de Valentina en mi sueño regresaba a mi mente, lo que me causaba una sensación de temor y malestar que no lograba sacudirme. Mientras tanto, Andrés se mostraba distante y preocupado, como si presintiera que algo no estaba del todo bien en este nuevo capítulo de mi vida. Aunque intenté hablar con él y asegurarle que todo estaría bien, no pude evitar sentir que algo se estaba rompiendo entre nosotros, una barrera invisible que se levantaba lentamente. No obstante, me convencí de que debía seguir adelante con mi plan de acercarme al grupo de los populares, tratando de ignorar las advertencias y preocupaciones que se acumulaban en mi mente. El día transcurrió lentamente y cada minuto parecía eterno mientras esperaba ansiosamente la llegada del recreo. Mis pensamientos seguían divagando entre la emoción, el miedo y la preocupación por Andrés. A medida que se acercaba la hora, la tensión en mi pecho crecía y mi respiración se volvía más agitada. Finalmente, llegó el momento del recreo. Sentí una mezcla de ansiedad y emoción mientras me dirigía a la cafetería. A lo lejos, pude ver a los populares sentados en una de las mesas, como si me estuvieran esperando. Valentina me vio y levantó la mano para saludarme, indicándome que estaban allí. A pesar de la aparente cordialidad de su gesto, una sensación de miedo sin razón comenzó a apoderarse de mí. Con el corazón latiendo rápidamente, me dirigí hacia ellos. Pero con cada paso que daba, el miedo se intensificaba y un sentimiento de mal agüero comenzaba a invadir mi cuerpo. Era como si una fuerza oscura e invisible me estuviera advirtiendo de un peligro inminente. Mis pasos se volvían más pesados,
y el camino hacia la mesa parecía extenderse cada vez más, como si mi destino se alejara constantemente de mí. Al acercarme a la mesa, noté que la atmósfera a su alrededor era extraña y opresiva. El ruido y el bullicio de la cafetería parecían desvanecerse, dejando en su lugar un silencio espeluznante que se cernía sobre nosotros como una nube negra. La luz del sol que entraba por las ventanas parecía más tenue, como si estuviera siendo consumida por las sombras que se arremolinaban en torno al grupo. Cuando finalmente llegué a la mesa, me senté con cuidado, tratando de ocultar mi creciente temor. Los demás miembros del grupo me miraron con expresiones enigmáticas, como si supieran algo que yo no sabía. Sus rostros, antes llenos de vida y alegría, ahora parecían extrañamente pálidos y vacíos, como si les faltara algo esencial. Valentina comenzó a hablar, pero su voz sonaba distorsionada y lejana, como si proviniera de otro mundo. Sus palabras se mezclaban con susurros incomprensibles que parecían surgir de la nada, haciéndome sentir cada vez más angustiada. A medida que la conversación continuaba, me di cuenta de que los demás miembros del grupo parecían estar hablando en un lenguaje desconocido y siniestro, cuyas palabras retorcidas me llenaban de terror. Los objetos alrededor de nosotros comenzaron a cambiar de forma, como si estuvieran siendo manipulados por fuerzas invisibles. Las sillas se retorcían y gemían, como si estuvieran vivas y atrapadas en una pesadilla sin fin. Las sombras en las paredes parecían moverse y crecer, adoptando formas grotescas y amenazadoras que me observaban con malicia. A pesar del miedo que me embargaba, traté de mantener la compostura y seguir la conversación, pero cada palabra que pronunciaba parecía alimentar la oscuridad que nos rodeaba. Sentía que estaba atrapada en una espiral de terror y que, con cada momento que pasaba, me sumergía más y más en un abismo sin fondo. Todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor y me sentí mareada y desorientada. Mi visión se volvía borrosa y las voces distorsionadas de mis nuevos amigos resonaban en mi cabeza como ecos distantes. La opresiva atmósfera de la mesa parecía intensificarse y sentí que estaba a punto de perder el control. De repente, uno de los chicos del grupo dio un fuerte aplauso frente a mí mientras me miraba fijamente. Al instante, mi mareo desapareció y todo volvió a la normalidad. Por un momento, pensé que quizá el jugo que había tomado estaba caducado o algo parecido, ya que había experimentado una sensación tan extraña e inquietante. Todos en la mesa actuaron como si nada hubiera pasado y continuaron con la conversación como si nada fuera de lo común. Hablaban sobre moda, el nuevo vestido de Valentina y sus planes para el fin de semana. Mencionaron que asistirían a una fiesta increíble y que, después, irían al bosque a ver la luna llena. Me sentí muy incómoda cuando todos me voltearon a ver al mismo tiempo, como si hubieran ensayado ese movimiento previamente. Con una sonrisa en sus rostros, me invitaron a unirme a ellos en la fiesta y en la excursión al bosque, asegurándome que sería muy divertido. Aunque me sentía algo insegura, decidí aceptar la invitación, tratando de ignorar mis preocupaciones. No obstante, al observarlos de cerca, me percaté de que sus caras parecían demacradas y desgastadas, como si algo en su interior les hubiera arrebatado la vitalidad. Sus ojos, antes brillantes y vivaces, ahora tenían un aire de maldad muy extraño. A pesar de esto, intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. La conversación continuó, pero mi mente seguía divagando, atormentada por las extrañas sensaciones que había experimentado y las inquietantes apariencias de mis nuevos amigos. En el fondo, no podía evitar preguntarme si estaba tomando la decisión correcta al aceptar unirme a ellos en sus aventuras nocturnas, especialmente después de las advertencias de Andrés y el siniestro sueño que había tenido la noche anterior. Con cada palabra que intercambiábamos, la atmósfera a nuestro alrededor parecía volverse más densa y pesada, como si estuviera siendo invadida por una oscuridad invisible que se adhería a todo su paso. Las sombras en los rincones de la cafetería parecían moverse y crecer, como si estuvieran vivas y ansiosas por consumirnos. A medida que el recreo llegaba a su fin,
Las carcajadas y sonrisas de mis nuevos amigos comenzaron a adquirir un tono macabro y perturbador. Sus risas resonaban en mi cabeza como un coro de voces fantasmales, dejándome con una sensación de inquietud y terror que se enraizaba en lo más profundo de mi ser. El recreo llegó a su fin, y me despedí de mis nuevos amigos, quienes se dirigieron a sus respectivos salones. Sus sonrisas no parecían sinceras, y algo en ellas me hacía sentir inquietud. Al ver mi reflejo en una ventana, noté que mi propia sonrisa también carecía de la alegría y calidez que solía tener. Busqué a mi amigo Andrés y le conté todo lo que había sucedido durante el recreo, cómo me había sentido mareada y atemorizada sin razón aparente, y cómo todo había vuelto a la normalidad de repente. Él escuchó con atención, su expresión cada vez más preocupada. Andrés sugirió que quizá alguien había puesto algo en mi jugo, ya que era muy extraño todo lo que había experimentado. Me aconsejó que no fuera con los populares el sábado, argumentando que parecía una pésima idea, que todo estaba yendo muy rápido y que no tenía ningún sentido que me hubieran buscado a mí, habiendo tantas otras chicas en la escuela. Aunque sus palabras me ofendieron, en el fondo sabía que tenía razón. Sin embargo, mi deseo de permanecer en ese círculo de amigos y experimentar la vida como parte de los populares era tan intenso que decidí hacer caso omiso a sus advertencias. Me convencí de que mis preocupaciones y temores eran infundados y que, en el fondo, todo iría bien si simplemente me relajaba y disfrutaba de la experiencia. A medida que la semana avanzaba, me volví cada vez más distante de Andrés y más cercana a los populares. Nos veíamos en los pasillos, compartíamos risas y bromas, pero siempre había esa sensación de malestar acechando en la sombra de mi mente. En las noches, me costaba dormir, pues mi sueño estaba plagado de pesadillas en las que Valentina y los demás se transformaban en monstruosos seres que me perseguían y devoraban lentamente mi alma. El viernes por la noche, antes del fin de semana en que había aceptado unirme a los populares en la fiesta y en la excursión al bosque, decidí hablar con Andrés una vez más. Quería disculparme por haberlo dejado de lado y compartir mis preocupaciones con él, buscando su apoyo y consejo. Nos encontramos en un café cerca de nuestras casas, y me sorprendió ver lo demacrado y cansado que se veía. Me pregunté si había estado preocupándose por mí todo este tiempo y si mi alejamiento había afectado nuestro vínculo de amistad. Al verlo, mi corazón se llenó de culpa y arrepentimiento. Le conté mis temores, las pesadillas que me atormentaban y la constante sensación de malestar que me acompañaba en cada encuentro con los populares. Andrés me escuchó con atención, su rostro lleno de preocupación y tristeza. Después de un largo silencio, me dijo que lo pensara bien antes de ir con ellos y que, si en algún momento me sentía incómoda o en peligro, no dudara en alejarme de ese grupo y regresar a casa y volver a la relación de amistad que solíamos tener. Asentí, agradeciendo a Andrés por su preocupación y prometiéndole que tendría en cuenta sus palabras. Nos despedimos, y cada uno se dirigió a su casa, mientras una sensación de inquietud continuaba creciendo en mi interior. Esa noche, me acosté temprano, tratando de descansar antes del agitado fin de semana que se avecinaba. Sin embargo, el sueño no me brindó el refugio que esperaba. En lugar de eso, me sumergió en un mundo de horribles pesadillas que me atormentaron hasta el amanecer. En mis sueños, me encontraba en un lugar oscuro y lúgubre, donde reinaba un silencio sepulcral. El aire estaba cargado de un hedor nauseabundo, como si la muerte y la descomposición se hubieran adueñado del entorno. En medio de la penumbra, podía distinguir una serie de velas que emitían una luz pálida y enfermiza, iluminando un extraño altar cubierto de símbolos sumerios y arcanos. A medida que me acercaba al altar, notaba que estaba cubierto de sangre fresca, que goteaba lentamente hasta formar un charco en el suelo. En el centro del altar había un gran libro abierto, cuyas páginas parecían estar hechas de piel humana y cuya tinta parecía ser sangre coagulada. Los símbolos y escrituras del libro me llamaban de manera hipnótica, incitándome a leerlos en voz alta. Mientras recitaba las palabras, una sensación de terror me invadía,
y el aire a mi alrededor se volvía más denso y opresivo. Las velas comenzaron a arder con una llama azulada y las sombras que proyectaban adoptaron formas grotescas y amenazadoras. Podía sentir la presencia de seres malignos y antiguos que se agazapaban en la oscuridad, observándome con malicia y esperando el momento adecuado para atacar. En ese instante, los populares aparecieron ante mí, vestidos con túnicas negras y llevando máscaras que ocultaban sus rostros demacrados. Sus voces se alzaron en un cántico gutural y siniestro, y sus manos sostenían objetos rituales cubiertos de sangre y símbolos arcanos. Me di cuenta de que había sido arrastrada a un ritual de brujería y que mi alma estaba siendo ofrecida como tributo a entidades innombrables y terribles. Intenté huir, pero mis piernas no me respondían, y mis gritos de auxilio se ahogaban en mi garganta. Los populares continuaron con su ritual, y una energía oscura y maligna comenzó a acumularse a nuestro alrededor, atrapándome en un vórtice de horror y desesperación. Sentí como la oscuridad penetraba en mi ser, devorando mi alma y dejándome vacía y perdida. Desperté empapada en sudor y temblando de miedo, las imágenes de la pesadilla todavía vívidas en mi mente. A pesar de la horrible pesadilla, decidí no darle importancia. Me convencí a mí misma de que todo era producto de mi imaginación y que no tenía sentido preocuparme por tonterías. Así que, decidí seguir adelante con los planes de ir a la fiesta con mis nuevos amigos y, si todo iba bien, quizá incluso ir al bosque con ellos. Eso sí, me prometí que si algo salía mal, buscaría a Andrés. A las 8 de la noche, llegué a la fiesta con los populares. El evento estaba lleno de gente adinerada, pero había algo extraño en sus ojos que me ponía nerviosa. Sin embargo, decidí ignorar ese detalle y simplemente disfrutar de la noche. Bebí más de lo que debía, me divertí mucho y me sentí aliviada al pensar que quizás había exagerado mis temores. Cuando dieron las 12 de la noche, les dije a mis amigos que debía irme, pues ya era tarde y mis padres estarían preocupados. Ellos insistieron en que los acompañara al bosque, y bajo la influencia del alcohol y la diversión, terminé accediendo. Al llegar al lugar, me sorprendió ver un altar idéntico al de mi sueño. Mis amigos me pidieron que tomara sus manos, formando un círculo alrededor del altar. Comenzaron a recitar palabras en un lenguaje desconocido y antiguo, mientras velas negras ardían alrededor de nosotros. El viento soplaba con fuerza, y el ambiente se volvía cada vez más pesado y opresivo. De repente, me percaté de que había caído en un aquelarre de brujas, tal como en mi pesadilla. Aterrorizada, solté las manos de mis amigos y comencé a correr lejos de ese lugar. Uno de los hombres me alcanzó y me dijo que no fuera tonta, que si quería dinero, belleza y poder, debía aceptar unirme a su grupo de brujos. Me contó que el diablo había aparecido en un sueño de una de las chicas y les había dicho que yo era la indicada, por eso me buscaron. El susto me hizo recuperar la sobriedad, y corrí como nunca antes en mi vida. Afortunadamente, una mujer que pasaba en su auto me vio y me ofreció llevarme a casa. Apenas podía hablar, y cuando llegué a mi hogar, me eché a llorar desconsoladamente. Mis padres me consolaron y mi madre durmió conmigo esa noche para asegurarse de que estuviera bien. Al día siguiente, fui a casa de Andrés y le conté todo lo sucedido. Él me llevó con un curandero que vivía cerca de su casa, quien limpió mi energía y me prometió que esos brujos jamás volverían a acercarse a mí. Aunque la experiencia fue aterradora, aprendí una valiosa lección sobre la importancia de escuchar a mis amigos y a mi intuición. Me di cuenta de que las apariencias pueden ser engañosas y que la belleza, el dinero y el poder no son lo más importante en la vida. Esta experiencia me enseñó a valorar las verdaderas amistades y a no dejarme llevar por el deseo de encajar en un grupo que parecía perfecto desde afuera. Aprendí a no confiar ciegamente en las personas, especialmente cuando mi intuición me advierte que algo no está bien. A partir de ese momento, decidí enfocarme en cultivar relaciones auténticas y en ser fiel a mí misma, sin importar las circunstancias.
Relatos escritos y adaptados por Liz Rayón.